Retomamos con la segunda lección de este módulo de monitoreo cerebral en TIVA. En esta lección profundizaremos en la comprensión e interpretación del espectrograma, su aplicación clínica, sus particularidades en diferentes grupos de pacientes y también sus limitaciones técnicas. Como aprendimos en la lección anterior, es posible adquirir entrenamiento para identificar los componentes de oscilación individual del registro crudo del electroencefalograma, aunque esto tiene algunas dificultades de aplicación práctica en entornos clínicos, sobre todo cuando la carga de trabajo es elevada. Afortunadamente, contamos con el análisis espectral que hace el trabajo por nosotros mucho más rápido y mucho más preciso. El espectrograma nos muestra toda la información en forma gráfica, teniendo además un registro histórico de toda la anestesia, además del registro en tiempo real. El análisis espectral descompone matemáticamente la señal del electroencefalograma en todas las frecuencias que la componen y calcula el poder de cada frecuencia. Como vemos aquí. El poder de frecuencia refleja la amplitud de onda que se expresa como el cuadrado de esa amplitud. Esto crea un gráfico, un espectrograma, que es justamente es la representación gráfica que muestra esta variable, el poder, en el eje de las Y y las frecuencias en el eje de las X. En este caso particular podemos ver el espectrograma con los componentes de frecuencia que predominan en el trazado que está aquí arriba. Se pueden ver en la banda alfa y la banda delta lenta predominantes en este trazado. ¿Sí? Aquí. En la línea roja representa la frecuencia de banda espectral, o CEF en inglés, umbral de frecuencia por debajo del cual se encuentra el 95% del total del poder del electroencefalograma, que en este caso es de 16 aproximadamente. Pero este gráfico, o sea, el espectro instantáneo, muestra únicamente un momento en el tiempo. ¿Sí? No es un gráfico dinámico que nos permita ver la progresión en el tiempo del estado cerebral. Para solucionar este problema, el espectro de frecuencias es calculado para cada instante en el tiempo, ¿tá? Y graficado en un gráfico tridimensional que llamamos espectrograma, que incorpora, además del eje de poder y el eje de frecuencias, un eje temporal que mide, donde se ve la progresión en el tiempo. En el espectrograma tenemos entonces frecuencia, poder y tiempo en los tres ejes. El poder se expresa en forma de decibeles, que es una escala logarítmica que permite ver con mayor precisión esta magnitud. Este espectrograma se transforma luego en un gráfico de dos dimensiones, como vemos aquí. Se elimina el eje de poder para dejarlo como gráfico de dos dimensiones y vamos a tener el eje de las X las frecuencias y en el eje de las Y las frecuencias y en el eje de las X el tiempo en minutos. Podemos ver entonces en este espectrograma de dos dimensiones los componentes primarios del trazado original del electroencefalograma, o sea, las bandas de oscilación alfa, entre 8 y 12 Hz, y la banda de oscilación delta de 1 a 4 Hz. Los colores del espectrograma indican el poder, donde el rojo está referenciando las zonas de bandas de mayor poder o más predominancia de frecuencia. Mediante el análisis espectrográfico y la generación del espectrograma, podemos retener toda esta rica información que provee el trazado del electroencefalograma, pero visualizada de una manera mucho más fácil de comprender. Acá, por ejemplo, mostramos el espectrograma del Propofol con las bandas de oscilación características de frecuencia. Tenemos la banda de oscilación delta, la teta, la alfa, la beta baja, la beta alta y la gamma. El trazado del electroencefalograma durante la anestesia con diferentes drogas anestésicas puede parecer bastante similar si miramos el trazado crudo, pero en el espectrograma se pueden distinguir claramente firmas o patrones. ¿Sí? Familiarizándonos con estos patrones, que los vemos diferentes para cada fármaco,
podemos administrar anestesia personalizada a nuestros pacientes, ya que estaremos viendo en tiempo real el estado cerebral de cada paciente. Y esto es una tendencia generalizada para varios aspectos de la anestesiología moderna, donde se busca adaptar, por ejemplo, la ventilación, la relajación muscular y la dosificación de las drogas anestésicas a la individualidad de cada paciente. La anestesia intravenosa no escapa a esta tendencia. Veremos ahora con más detalle cada fármaco, sus patrones en el espectrograma y el sustrato neurofisiológico de estos patrones. Finalmente veremos cómo se comporta el espectrograma cuando se combinan varios fármacos en diferentes modalidades de administración. Comenzaremos con el espectrograma del Propofol. Estos son algunos ejemplos de trazados típicos de espectrograma de Propofol en la administración durante la anestesia general para pacientes jóvenes. En este caso de ejemplo vemos el efecto en el espectrograma de un bolo de Propofol seguido de una infusión continua de mantenimiento, donde podemos ver el patrón que se caracteriza por dos bandas de alto poder, una en el rango de 0 a 4 Hz, que corresponde a una oscilación delta lenta, y otra en el rango de 8 a 12 Hz, que corresponde a una banda de oscilación alfa. Cuando se administra el bolo de inducción de Propofol, el electroencefalograma cambia en los primeros 10 a 30 segundos posteriores al bolo, desde un patrón de despierto, que consiste en una oscilación gamma de alta amplitud, como vemos acá, y una oscilación beta, a un patrón de alta amplitud de oscilación delta lenta, que vemos aquí. Esta transición a la oscilación delta lenta coincide con la pérdida de la respuesta al llamado, la pérdida del reflejo oculocefálico, apnea y disminución del tono muscular, característicos después de la inducción. A medida que disminuye la acción del bolo inicial, como vemos aquí, durante la infusión de mantenimiento, aparece el patrón de oscilación alfa y delta lentas que se mantiene durante toda la anestesia. Cuando se discontinúa la infusión de mantenimiento, el patrón de oscilación alfa es gradualmente sustituido por una oscilación beta de alta frecuencia y una oscilación gamma de bajo poder. Esto puede verse como un patrón de cierre de cremallera, abriéndose a medida que la oscilación alfa deja paso a oscilaciones de mayor frecuencia. Pero ¿por qué vemos estos patrones en el espectrograma de Propofol? ¿Cuál es el sustrato neurofisiológico que está detrás de estos patrones? Para responder a esta pregunta necesitamos explorar cuáles son los efectos del Propofol sobre la neurofisiología cerebral. El Propofol es un agonista GABA ampliamente distribuido en toda la corteza cerebral, el tálamo, ¿sí?, y la médula espinal. Durante el estado consciente normal hay un balance entre las entradas inhibitorias y excitatorias. El Propofol produce un desbalance hacia la inhibición en la corteza, ¿sí?, a nivel del tálamo, ¿sí?, aquí disminuye la respuesta excitatoria en el núcleo reticular talámico, disminuyendo los impulsos excitatorios que van hacia la corteza. También actúa sobre el área perióptica del hipotálamo, potenciando los efectos inhibitorios de las vías que van al tálamo y la protuberancia. El efecto sumado de estos efectos origina una disminución global de los impulsos que van a la corteza, ¿tá?, disminuyendo la actividad cortical. Pero ¿cómo se relaciona esto con la señal del electroencefalograma que vemos durante la anestesia con Propofol? Bueno, durante el estado consciente, el tálamo y la corteza están constantemente en comunicación a través de un amplio rango de frecuencias. El tálamo transmite rápidamente los impulsos recibidos de múltiples modalidades sensoriales hacia la corteza, la que procesa esa información y la envía nuevamente al tálamo, ¿sí? Cuando se administra Propofol, aumenta la inhibición de la corteza y del tálamo, enlenteciendo este bucle de comunicación que se va restringiendo a una pequeña banda de frecuencias limitada al rango de entre 8 y 12 Hz, lo que se corresponde con
esa oscilación alfa típica del patrón del electroencefalograma que se asocia a este fármaco. ¿Y qué hay de la oscilación delta lenta? Bueno, las neuronas de la corteza cerebral alternan entre un estado activo, on, ¿sí?, y un estado inactivo, off. Durante el estado inactivo o apagado no son capaces de comunicarse con las demás neuronas. Luego de la administración de Propofol rápidamente se produce una sincronía de estos estados on-off entre distintas regiones distantes del cerebro, y esto hace que las neuronas activas en un área del cerebro sean incapaces de propagar la información de manera efectiva a distancia. Si bien persiste una comunicación local, la comunicación cortical global entre diferentes áreas se deteriora severamente. Entonces, esta oscilación delta lenta observada en el electroencefalograma es un marcador de esa fragmentación cortical que impide la integración de los procesos de la conciencia. Por lo tanto, nuestro típico patrón de Propofol en el espectrograma se puede explicar por mecanismos a través de los cuales el Propofol induce la inconsciencia. Por un lado, la disfunción de los circuitos tálamo-corticales, que origina la banda de oscilación, que se traduce en la banda de oscilación alfa, y por otro lado la fragmentación de la comunicación cortical que se manifiesta a través de la onda delta lenta, de la banda de oscilación delta lenta. Veamos ahora algunos cambios que se producen en el espectrograma con diferentes targets y regímenes de administración del Propofol. En este espectrograma, por ejemplo, se puede ver un patrón similar a los anteriores con la oscilación delta lenta, con la diferencia de que la banda de oscilación alfa que veíamos anteriormente ha sido sustituida por una banda beta de baja frecuencia, que vemos aquí, y alto poder corresponde a una infusión de Propofol con un target a sedación. Esto corresponde al Propofol administrado a un target de entre 1 y 2 nanogramos por mililitro. El trazado de la derecha se corresponde con este punto a los 6 minutos de la infusión, y donde se puede ver la oscilación delta lenta, que vemos aquí, ¿sí?, a lo que se sobreimpone esta oscilación más rápida de ondas que corresponde a una frecuencia beta de aproximadamente 16 Hz. En este espectrograma se muestra el efecto de la administración de bolos repetidos de Propofol, ¿sí?, aquí marcados con la flecha negra. Se puede ver en el tramo marcado el estado de este tramo que está aquí, el estado de burst suppression con barras verticales finas, de activación de alta frecuencia, seguidas de barras un poco más anchas, verticales de mayor duración de supresión, donde se interrumpe incluso la oscilación delta lenta. Este estado de supresión de salvas corresponde a una anestesia muy profunda que se ha asociado con efectos deleterios en el paciente, sobre todo en cerebros frágiles. Siguiendo las salvas de supresión, que vemos aquí en la flecha negra, aparece un estado de anestesia adecuado con oscilación alfa y delta, a medida que disminuye la concentración cerebral de Propofol y el plano anestésico se superficializa un poco más. Finalmente, la desaparición progresiva de esa oscilación alfa y la aparición de una oscilación beta de baja frecuencia se corresponde con estados más superficiales de la anestesia y el despertar del paciente. Veamos ahora la dexmedetomidina, utilizada cada vez más ampliamente para la sedación leve a moderada en diferentes procedimientos anestésicos y también en la UCI. Y se utiliza también cada vez más frecuentemente como coadyuvante anestésico en salas de operaciones. Es un fármaco notable por su capacidad de proveer sedación y analgesia con un riesgo mínimo de presión respiratoria. Sin embargo, cuando se utiliza para sedación como fármaco único, los pacientes recuperan el estado de alerta frente a estímulos verbales o táctiles rápidamente, como veremos. La razón de este perfil de acción de la DEX tiene su fundamento en su mecanismo de acción sobre los circuitos cerebrales, como explicaremos seguidamente. Para conocer cómo actúa la desmedetomidina debemos hablar del locus coeruleus. El locus coeruleus proporciona entradas excitatorias claves a la corteza basal del prosencéfalo y al núcleo interlaminar del tálamo.
También proporciona entradas inhibitorias para el área preóptica del hipotálamo. El área preóptica a su vez tiene proyecciones inhibitorias en los principales centros de excitación en la protuberancia y en el mesencéfalo y en el hipotálamo también. Los efectos de la dexmedetomidina sobre la excitación son principalmente por acción sobre receptores adrenérgicos alfa presinápticos de neuronas que se proyectan desde el locus coeruleus. Cuando la DEX se une a receptores alfa, se hiperpolarizan estas neuronas, lo que disminuye la liberación de norepinefrina. Esto conduce a una pérdida de entradas inhibitorias al área preóptica, lo que facilita las proyecciones inhibitorias del núcleo preóptico a los centros de excitación para convertirse en altamente activos en su supresión de la actividad de los centros excitatorios. Finalmente, este efecto sumado es el que conduce a la sedación. Curiosamente, este es el mismo mecanismo que se postula como parte esencial de cómo se produce el sueño fisiológico no REM. Tiene sentido entonces las similitudes en el patrón del electroencefalograma del sueño no REM con el patrón típico del electroencefalograma para dexmedetomidina cuando se utiliza para sedación a dosis bajas. Este patrón es una combinación de oscilaciones delta, ¿sí?, lentas y espigas de oscilación a 9 a 15 Hz que se producen en ráfagas de 1 o 2 segundos de duración, ¿sí?, que son las que vemos aquí en el trazado. Estas espigas o usos se parecen mucho a las características de la etapa 2 del sueño no REM. En este estado es probable que los pacientes sedados respondan a estímulos auditivos y táctiles, tal como ocurre durante el sueño. A medida que aumenta la dosis, las espigas se hacen más pequeñas y la amplitud de la oscilación delta aumenta. El patrón del electroencefalograma en este estado se parece al sueño de ondas lentas, mientras que en este estado de sedación más profundo con dexmedetomidina los pacientes normalmente no responden a estímulos verbales como ocurre habitualmente en el sueño profundo, pueden moverse ante cambios en el nivel de estimulación nociceptiva cuando hay dolor. Al contrario que la ketamina, la dexmedetomidina es un anestésico que al ser administrado a dosis clínicamente eficaces puede producir valores de índices procesados más bajos. La DEX produce un incremento prominente de la actividad lenta delta en el electroencefalograma, como vemos también en el espectrograma, lo que explica esta tendencia de los índices a otorgar valores inferiores. Mientras que el índice puede parecer indicar un estado adecuado de inconsciencia, en realidad el paciente está solo en un estado de sedación profundo, pero del que se puede despertar fácilmente. Vemos ahora la ketamina. La ketamina es un analgésico y coadyuvante de la anestesia general que en el último tiempo ha tenido un resurgimiento en su utilización activa. Además, sus efectos euforizantes a dosis bajas han demostrado ser efectivos en el tratamiento de la depresión mayor refractaria y la ideación suicida. Y recientemente esto se ha aprobado como tratamiento por la FDA. Estas características particulares, sus propiedades analgésicas, el escaso efecto supresor de la ventilación y sus efectos sobre el electroencefalograma, lo hacen un fármaco distinto a todos los demás, y lo cual merece analizarse en detalle. La ketamina actúa principalmente al unirse a los receptores en el cerebro y la médula espinal. Receptores estos denominados NMDA. Los receptores NMDA son un importante receptor posináptico GABAérgico en interneuronas inhibitorias dentro del sistema límbico, la corteza cerebral, el hipocampo y la médula espinal. La anestesia en dosis bajas de ketamina se asocia con una señal activa del electroencefalograma. El electro de pacientes que reciben ketamina típicamente consiste en oscilaciones rápidas de alta frecuencia en el rango beta bajo y gamma. Este patrón puede tomar un par de minutos en aparecer después que uno administra una dosis inicial de ketamina. La oscilación delta también está presente, como vemos aquí abajo, pero sin embargo, en comparación con el propofol, como vemos aquí, es mucho menos regular. Los índices procesados del electroencefalograma tienden a tener problemas cuando se administra ketamina. ¿Sí? Estos índices tienden a asociar patrones del electroencefalograma
de baja frecuencia con mayor estado de inconsciencia, mientras que esto es cierto para medicamentos como el propofol y el sevoflurano, no es cierto claramente para la ketamina. La ketamina produce activación del electroencefalograma con activación de las frecuencias. Y estos índices procesados no diferencian entre drogas, por lo que tienden a observar esta actividad aumentada y a mostrar valores del índice que son más altos para anestesia inducida por ketamina, a pesar de que el paciente puede estar bien anestesiado. Este es uno de los muchos beneficios de adquirir habilidades de interpretación del trazado y del espectrograma durante la anestesia general, ya que podríamos diferenciar este efecto de la ketamina para tratar de evitar el sesgo que produce el índice procesado. Veremos ahora algunas características de los agentes halogenados, fundamentalmente para resaltar sus diferencias y similitudes con el propofol. Comparativamente, los agentes inhalatorios producen un trazado que es muy similar al del propofol y por lo tanto el espectrograma también lo es, aunque tienen algunas diferencias que veremos a continuación. Se pueden ver las características bandas de oxidación alfa y delta muy similares al propofol cuando se utiliza isoflurano, por ejemplo, a dosis menores a 1 cam, como vemos en el primer espectrograma. Esta similitud sugiere que la acción agonista GABAérgica podría ser un mecanismo compartido entre estos dos fármacos. Sin embargo, cuando se administra isoflurano a dosis de 1 cam o superiores, la oscilación alfa desciende y se puede ver un rango de frecuencias menor, una oscilación teta entre 4 y 8 Hz, que es la que vemos aquí. Esto podría estar vinculado con uno de los efectos no GABAérgicos de los anestésicos halogenados, los cuales son un poco menos conocidos que el propofol. Consideremos en el primer espectrograma una anestesia con sevoflurano, donde se ha ajustado la concentración del halogenado con bastante frecuencia a lo largo del tiempo, ¿sí? Se ve como hay una oscilación de teta, en la banda teta, que está marcada aquí con líneas punteadas, que aparece y desaparece, ¿tá? Conforme la concentración de sevoflurane se va cambiando desde niveles supracam aquí a niveles subcam en este sector. A altas concentraciones, que es lo que se ve en el espectrograma de abajo, se ve una oscilación teta continua, que es esta aquí, y de alta potencia, que se visualiza con lo que se llama un efecto relleno entre la banda delta y la banda alfa, que es característica del sevoflurano a dosis altas. Al finalizar la cirugía y a medida que desciende la concentración expirada del agente, al cerrar el vaporizador, lo primero que desaparece justamente es esa banda teta, continua, y el efecto contrario se puede ver durante el inicio de la anestesia, donde se observa la aparición progresiva de esa banda a medida que se alcanzan estados mayores de profundidad anestésica. Y esto es similar a lo que pasa con el propofol. Estos patrones o firmas de los diferentes fármacos utilizados en TIVA se corresponden con los observados en adultos jóvenes. Se producen cambios notorios de los patrones en los extremos de la vida, como veremos a continuación, lo que complejiza bastante la interpretación de los trazados en estas poblaciones. Vemos espectrogramas de propofol e isoflurano en pacientes añosos de diferente edad. Se puede observar un descenso del poder del espectrograma en forma generalizada, como vemos aquí, y para todos los anestésicos. ¿Cómo puede afectar este fenómeno al cálculo de los índices procesados? Lo veremos en los siguientes slides. Aquí vemos en este caso un ejemplo de un paciente de 81 años al que se realiza una anestesia combinada con propofol más remifentanil y una infusión de anestésicos locales por vía peridural. Podemos ver la oscilación delta aquí, durante toda la cirugía con alta potencia, con ocasionales tramos de oscilación delta de potencia inferior. Existe un predominio entonces del patrón de bajo poder de todo el espectrograma. Este es un espectrograma típico del anciano.
El efecto contrario se ve en niños, como por ejemplo vemos aquí en el primer espectrograma para un niño de 3 años y en adolescentes, como vemos aquí, un adolescente de 14 años. Entonces vemos que pacientes de diferente edad, anestesiados con el mismo protocolo de anestesia intravenosa, con Propofol, al mismo target en sitio efecto, se verá el poder del espectrograma, una disminución del patrón, una distribución del patrón muy diferente según el grupo de edad que estemos viendo. Los monitores que calculan índices derivados del electroencefalograma obtendrán un índice calculado que está basado en el poder de la oscilación para cada banda de frecuencia, pero no tienen en cuenta esas diferencias que vemos entre los cerebros a diferente edad. Entonces todos estos pacientes estarán en un plano anestésico adecuado, pero tendrán valores de índice muy diferentes. Muy altos para los niños, tanto que nos harán estar alertas ante la posibilidad de un despertar inminente, o muy bajos para un anciano, ¿sí? Que como veíamos tenían espectrogramas con un poder mucho menor, lo que nos llevaría erróneamente a superficializar bastante el plano anestésico en este caso. Es decir, que teniendo en mente cómo se ve un espectrograma en diferentes grupos de edad, podremos evitar este sesgo del índice erróneamente calculado por el monitor. Veamos ahora una situación en particular como es la supresión de salvas o burst suppression en inglés. Este espectrograma corresponde a la administración de bolos sucesivos de Propofol hasta la inducción de la anestesia, que se sigue de un periodo comprendido en un rectángulo de líneas punteadas, como vemos aquí. Vemos un patrón de líneas verticales que se corresponden con periodos muy breves, de pocos segundos, donde hay una activación del electroencefalograma, como se puede ver en el trazado abajo, ¿sí? Aquí, ¿está? Con un alto poder en todas las frecuencias, lo que se denomina salvas, ¿está? Seguidas de periodos más ligeros, donde el poder del espectrograma baja drásticamente, ¿está? Y en el trazado abajo vemos ese aplanamiento en el electroencefalograma. Llamamos a estos intervalos de supresión, ¿tá? Este patrón, entonces, de salvas de activación seguidas de intervalo de aplanamiento, ¿sí? Se denominan burst suppression en inglés o salvas de supresión en español. Y se corresponde con un estado de anestesia muy profundo que debemos evitar, ya que podría ser deleterio para nuestros pacientes. Entonces, volviendo al espectrograma, luego de que comienza a bajar la concentración aquí de Propofol en sitio efecto, originada por estos bolos que terminaron en ese estado de anestesia profundo, y a partir del minuto 15 de esta secuencia podemos ver cómo reaparece el patrón clásico de Propofol con la oscilación delta hasta la superficialización cuando empieza a disminuir más la concentración de Propofol. Veremos ahora cómo afecta el espectrograma la combinación de diferentes fármacos durante la anestesia general, hecho frecuente en TIVA, donde utilizamos varios generalmente. La combinación de Propofol y remifentanil, la que es mayormente utilizada en TIVA, produce un patrón similar al del Propofol aislado. Como vemos, el espectrograma típico de Propofol, y arriba la asociación con opiáceo no muestran cambios demasiado significativos. Aquí vemos la asociación de Propofol con ketamina. El Propofol administrado en la inducción seguido en la infusión de ketamina, que luego se detiene. Se ve luego de la inducción del patrón de Propofol, que vemos aquí, cómo comienza a verse el efecto de la ketamina a partir de aproximadamente del minuto 30, donde la banda de oscilación alfa se altera. Esto se debe a que la acción de las interneuronas inhibitorias es necesaria para que se produzca la oscilación alfa, y estas son inhibidas por la ketamina. Si recordamos, había una acción del locus coeruleus que producía una inhibición generalizada sobre los circuitos inhibitorios, los cuales son necesarios para la oscilación alfa. La ketamina, por lo tanto, reduce esa banda de oscilación alfa cuando se asocia a Propofol. Cuando se suspende la ketamina, lo podemos ver aquí alrededor del minuto 80, 90,
la oscilación alfa regresa con su banda típica característica, como vemos acá. A la inversa, esta es una infusión de ketamina, ¿sí? A la cual se le agregan bolos de propofol en dos momentos diferentes de la anestesia. Cada bolo de propofol hace desaparecer la banda de oscilación beta, como vemos acá, luego cada administración, y aparece un trazo de oscilación alfa más o menos definido, dependiendo de la dosis del bolo. Es en estos periodos donde predomina el efecto del propofol sobre la ketamina. En este caso vemos la interacción de dexmedetomidina con propofol. En este espectrograma corresponde a una infusión de dexmedetomidina, en la cual se agregan bolos de propofol en el minuto 12, aquí, ¿tá? Y en el minuto 26. Se pueden ver diferentes segmentos temporales según el predominio del efecto de la droga en ese intervalo. En los segmentos A, que vemos aquí, ¿sí?, corresponden a patrones de sedación profunda con dexmedetomidina, donde no vemos banda de oscilación alfa y vemos espigas. En los segmentos B, como vemos aquí, ¿tá?, luego de los bolos de propofol aparece el patrón típico de oscilación alfa. ¿Sí? En el segundo segmento A, que vemos aquí, al cesar el efecto de este bolo de propofol que vimos aquí, reaparece el patrón de oscilación lenta de la dexmedetomidina. En el segundo segmento B, luego del segundo bolo de propofol, reaparece la oscilación alfa. ¿Sí? Y en el segmento C, al cesar el efecto del segundo bolo de propofol que vimos aquí, reaparece un patrón de espigas de sueño, ¿tá?, asociado a la oscilación delta típico de la dexmedetomidina. Aquí se ve un patrón similar al anterior, con bandas de oscilación alfa, ¿sí?, que siguen a los bolos de propofol, y retorno a la oscilación lenta cuando cesa el efecto del bolo de propofol. En este caso, una infusión de dexmedetomidina que produce un espectrograma característico de oscilación lenta inicialmente. Cuando se administran los bolos de ketamina se puede ver la aparición de la banda de oscilación beta y la irregularidad de la banda de oscilación delta lenta características de la ketamina. Bien, veamos ahora algunos problemas frecuentes que tenemos con la monitorización electroencefalográfica durante la anestesia y cómo podemos reconocer los efectos que se generan para poder minimizar los errores de interpretación y de pérdida de información. Un artefacto es una onda en el trazado del electroencefalograma que no es de origen cerebral y se pueden clasificar en artefactos de origen fisiológico y artefactos de origen no fisiológico. ¿Cuál es su importancia? Su importancia es que estos artefactos pueden alterar la monitorización y particularmente el cálculo de los índices procesados. En este caso, la contracción muscular es un artefacto fisiológico. Los artefactos de origen muscular se presentan con mayor frecuencia durante el estado despierto, previo a la inducción o luego del despertar anestésico. Un artefacto muscular comúnmente presenta mayor frecuencia en comparación con el rango de frecuencias característicos de las señales del electroencefalograma y puede ser difícil de apreciar con una morfología de la onda, ¿no? Se ve bastante alterada y habitualmente se ve como un artefacto característico que nos borra el registro y nos hace muy difícil la interpretación. Se ve generalmente en el espectrograma como una mezcla muy heterogénea de ondas con una alta amplitud. El artefacto de parpadeo es producido por lo que se llama fenómeno de Bell, y el fenómeno de Bell se refiere a que el globo ocular actúa como un dipolo. Si recuerdan de la lección, de la primera lección, donde vimos el dipolo formado por las neuronas piramidales. En este caso el dipolo es el ojo, donde tenemos un polo positivo que estaba orientado anteriormente en la córnea y un polo negativo que está orientado posteriormente en la retina. Cuando el paciente parpadea, el globo ocular rota hacia arriba, generando una corriente alterna de alta amplitud que genera ese dipolo, lo que es detectado por cualquier electrodo que esté ubicado cerca de los ojos, en la región frontal donde habitualmente ponemos los electrodos, lo que se ve como
esa gran onda que sobrepasa el rango normal de monitorización del electroencefalograma. El ruido de 60 Hz es otro artefacto debido a interferencia eléctrica proveniente del propio equipo de registro o de las líneas eléctricas cercanas. El artefacto de 60 Hz es también bastante característico y puede surgir como cuando la impedancia de uno de los electrodos, que se origina por un pobre contacto de ese electrodo con la piel, es significativamente mayor a la de la tierra eléctrica que tiene el aparato. Y esto se evidencia se puede ver en un solo electrodo como en un conjunto de electrodos. Los dispositivos modernos de monitorización tienen detección automática de esta falla y habitualmente lo muestran como un mensaje de error. El mal contacto con la piel es una causa frecuente y se soluciona limpiando bien la piel con éter o utilizando un gel conductor del mismo tipo que se utiliza para la electrocardiografía, que habitualmente tenemos disponible para uso clínico. Una causa frecuente de artefactos son las descargas del electrobisturí, que como se ve en la imagen alteran el trazado y el espectrograma enormemente. La interferencia causada por el electrobisturí depende mucho del tipo de dispositivo que estemos usando y puede mejorarse tratando de alejar la chapa del bisturí lo más lejos de la cabeza posible. Y como decíamos, esto depende bastante de la calidad del algoritmo del dispositivo para filtrar estas señales, que es bastante variable de un aparato a otro.